Ahora vamos a seguir con el siguiente panel en la jornada. Lo tenemos a Damián Tabacman con el mercado inmobiliario. Damián es presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, así que ya lo tenemos aquí presente para que nos cuente un poco de la situación actual de los mercados inmobiliarios, perspectivas locales e internacionales. Estamos además en el 14º Foro de Economía y Negocios de Fundación Libertad, la edición 2022, Encuentro de Líderes Empresarios, ya lo saben, el último que nos toca hacer virtual. Ya estamos con la presencialidad que va volviendo por suerte a pleno con todas las cuestiones. Son las 9:45 de la mañana. Tenemos hasta las 10:05, 10:10 más o menos con Damián para aprovecharlo. Siéntanse libres también si quieren ir sumando preguntas y nos queda 1 minuto para compartirlas. Damián, el escenario virtual es tuyo. Un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, gracias Garrett, muchas gracias. La verdad que para mí es un honor y un lujo poder compartir esta mañana con ustedes en este evento tan impresionante. Gracias también, Víctor, por haberme convocado y por supuesto muchas gracias a la Fundación en general, que una tarea tan importante hacen. Y por supuesto me siento muy honrado, ¿no?, de tener la posibilidad de compartir este panel con gente de tanto nivel como los que integran el resto de los paneles de esta mañana. Un par de comentarios quizás respecto de lo que decía Julián hace unos minutos, que está muy bien y que me parecía muy atinado, sobre todo para el contexto que estamos viendo en la actualidad. Nuestro sector, yo estoy involucrado en el sector de la construcción privada, en particular en Argentina, y vinculado con el sector inmobiliario y de los emprendimientos y desarrollos. Este es un sector que en particular está muy atrasado en términos de la incorporación de tecnología, ¿verdad? Si uno compara lo que significa una obra en construcción en el mundo desarrollado y simplemente mira para arriba, parado en la puerta, va a ver que en general uno encuentra procesos que bien podrían ser identificados como de montaje, de cosas que se prearman industrialmente en las fábricas, mientras que acá trabajamos con mano de obra muy intensiva, que estoy seguro que más temprano que tarde va a tener un cambio disruptivo muy fuerte y que va a cambiar mucho la dinámica laboral en el sector de la construcción. Pero por ahora estamos bastante lejos de esa circunstancia. Dos palabras sobre mí. Efectivamente, presido la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de la República Argentina y también presido la institución que agrupa a todas las cámaras de desarrolladores inmobiliarios en toda Latinoamérica. Así que tengo también una visión regional sobre lo que está pasando en nuestra disciplina y me tomo unos minutos para contarles algo muy de nicho, si se quiere. O sea, el resto de los oradores en este importante encuentro van a tener visiones más macro, más generales sobre lo que está pasando en la Argentina y en la región. Lo mío es muy de nicho, muy específico, muy vinculado con nuestro sector, que efectivamente ha tenido una recomposición en su nivel de actividad importante post pandemia y ha sido uno de los motores, como bien decía Julián hace unos minutos, de la reactivación, el crecimiento de la economía y por supuesto la incorporación de muchísima gente a nuestras obras, generando demanda de trabajo e inversión genuina, pero en la actualidad, en el universo y en el marco de los fuertísimos nubarrones y tormentas que estamos viviendo, nuestro sector en la actualidad está padeciendo un momento de muy fuerte incertidumbre. Nosotros no hacemos nuestro sector de los emprendimientos privados, está bastante desvinculado de lo que hacen otros colegas nuestros que se dedican a la obra pública y que fondean sus obras gracias a los certificados de avance de obra que de una u otra manera afronta el Estado en sus diversos niveles. Lo nuestro depende de la venta de la mercadería que producimos y mercadería que se comercializa mientras se está construyendo e implica que la gente tome la decisión de desprenderse de sus ahorros, mayoritariamente de sus dólares, y los transforme en activos inmobiliarios en la Argentina. Esta decisión, con los vaivenes que estamos teniendo en la macroeconomía en su conjunto, en particular en la inflación, el dólar, la inestabilidad política, etcétera, etcétera, está muy resentida, ¿verdad? O sea, estos son momentos en los que no es la primera vez que los tenemos en Argentina, naturalmente, pero cada vez que sucede una circunstancia de esta naturaleza, básicamente la gente toma la decisión de postergar las decisiones, valga la redundancia, ¿verdad? Toma la decisión de no decidir y eventualmente llama por teléfono y dice o renegocia, en forma que usualmente es inaceptable para la contraparte, o simplemente posterga la toma de decisiones para más adelante. Y eso, por supuesto, afecta el devenir de los proyectos inmobiliarios, que por otra parte también están al día de hoy
fuertemente impactados negativamente por esta situación de la inflación y de estas variables tan complicadas que hacen que la adquisición de insumos y materiales para la construcción se haya vuelto una tarea virtualmente imposible. Es decir, al día de hoy no hay precio para nada, con lo cual nadie vende materiales para la construcción, o muy pocos se animan a hacerlo, o los que se animan a hacerlo le ponen precios para cubrirse por el eventual no sé qué y no sé cuánto, y eso hace que la cadena de funcionamiento de nuestro negocio en circunstancias de tanta inestabilidad como la actual se vuelva muy cuesta arriba y muy complicada. Por supuesto que también hay que decir, y no podemos dejar de mencionar, que nuestra actividad se enmarca en procesos de producción largos, ¿verdad? O sea, desde que uno, no sé si todos podrán imaginar, ¿verdad? Que desde que uno compra un terreno hasta que entrega el último departamento de un edificio que va a construir, pasan muchos años, ¿no? La obra no menos de 2 o 3 años, y de punta a punta, desde que compré el terreno, conseguí los permisos y entregué la última unidad, es más usual encontrarse con un promedio de 4 años, y en el medio siempre nos sucede en esta Argentina que tanto queremos que, bueno, cambia el presidente, cambia el ministro de Economía, cambia no sé cuántas cosas cambian, ¿verdad? Y tenemos que afrontar momentos complicados como el actual. Y la industria está preparada para eso. Nosotros, desde todo punto de vista, estamos preparados para que en el medio del devenir de nuestros proyectos, de repente sobrevengan circunstancias como, bueno, como fue la pandemia, o como en la actualidad tenemos en términos políticos. Y los proyectos tienen su estructura legal, financiera, comercial, etcétera, etcétera, como para poder, mientras por supuesto no se vuelvan cosas completamente incontrolables, ni especialmente largas, para poder afrontar este tipo de circunstancias. Y la prueba viviente está en que tan pronto como después de la pandemia, que nos paralizó las construcciones muchísimo tiempo, nos dieron luz verde para poder comenzar nuevamente las construcciones, los proyectos retomaron y en su enorme mayoría volvieron a adquirir un ritmo natural de las obras, y mientras tanto, y en el periodo previo, ni siquiera se habían podido cobrar las cuotas de los compradores que estaban pagando sus unidades en pozo, y sin embargo los proyectos en su enorme mayoría, insisto, no han tenido problemas de financiamiento, por supuesto sí demoras o retrasos productos de la pandemia, y esperamos que circunstancias como las actuales, bueno, permitan llegar a algún momento en el que las aguas vuelvan a aquietarse, la gente vuelva a tomar la decisión de invertir o de comprar proyectos inmobiliarios en pozo, y nuestros proyectos vuelvan y los proveedores, por supuesto, se animen nuevamente a vendernos los materiales de construcción en tiempo y en forma, y los proyectos vuelvan a lograr ritmos más normales como deberían tener. ¿Alguna opinión general sobre nuestra industria en particular? Estamos viviendo un momento en el cual la inflación es un problemón, por llamarlo de alguna manera, en la Argentina, pero también, como recién nos decía Julián, es un problema en el mundo. Y él mencionó, lo comentó, la nafta en España, no sé qué, 20%, y la verdad que los aumentos de la construcción en el mundo desarrollado también son del orden del 20%, quizás 25%, y eso por supuesto que ha llevado a los gobiernos de los países desarrollados a tomar cartas en el asunto, y lo estamos viendo con el aumento de tasas, etcétera, etcétera. Pero en este contexto en el cual la inflación es muy alta, después de, no sé, varias décadas de cero inflación en el mundo desarrollado, que de repente se haya acelerado en la construcción, por ejemplo, al 20 o al 25%, la verdad que es como una bomba atómica, ¿verdad?, en el sector. Y esto trae un montón de consecuencias, pero entre otras que el sector de los bienes raíces, el sector de la construcción, se convierte en, entre comillas, el beneficiario o la contracara de un fenómeno de desvalorización progresiva y quizás acelerada de esto que se solía llamar las monedas duras, y el resguardo de los patrimonios migra en general hacia los activos reales. Y esto es un fenómeno que claramente estamos viendo, francamente, en todo el mundo.
Y esto ha generado además una presión sobre los precios y por supuesto que se habla de presuntas burbujas inmobiliarias en el mundo desarrollado, producto de eso, entre otras cosas, de una demanda muy marcada de la gente por desprenderse de los dólares o de los euros, en el caso de Europa, pensando que empieza a sufrirse esta situación que también conocemos en Argentina, que es que la moneda se derrite, ¿verdad? Pierde poder adquisitivo minuto a minuto, y muchos terminan optando por invertir en activos reales, y eso viene generando adicionalmente una presión sobre los precios muy significativa, lo cual ha llevado a que el precio de los inmuebles en el mundo desarrollado esté claramente en su récord histórico, incluso por arriba de los valores que en el 2008 todo el mundo decía que estaban ya en récord históricos y que iban a dar lugar a lo que dieron lugar. No digo que se repita de ninguna manera, por otra parte tampoco tengo la bola de cristal, pero lo cierto es que hoy estamos en valores incluso superiores a los de aquella circunstancia. ¿Y qué pasa por nuestras playas? La verdad que también tenemos un fenómeno inflacionario, como bien decíamos, y también estamos viendo en este contexto de muy fuerte incertidumbre una presión de los que acá vienen acumulando pesos y que tienen pocas alternativas de cosas que hacer con los pesos, sobre todo las compañías más grandes, las más formales, etcétera, etcétera, que en los últimos días han empezado a hacer sonar muy fuertemente los teléfonos de las inmobiliarias, los desarrolladores inmobiliarios, para trasladarles toneladas de pesos y transformarlos en eventualmente metros cuadrados. Muchas empresas inquilinas de oficinas gigantes que han mandado a los brokers inmobiliarios a llamar por teléfono a los propietarios para preguntarles si era posible comprar la oficina que durante años han estado alquilando para trasladar los pesos, y por supuesto que en la gran mayoría de los casos se encuentran con propietarios de las oficinas que tampoco quieren los pesos, ¿verdad? Con lo cual se resisten a poner en venta sus propias oficinas o sus propios galpones logísticos o lo que sea. Así que en ese sentido sí tenemos una situación que sigue estando también muy trabada, pero simultáneamente con una demanda que refleja exactamente lo mismo. En el resto del mercado, la otra cuestión que tenemos que decir es que en Argentina en particular, si bien este fenómeno que describimos en el mundo desarrollado respecto del aumento de la inflación en monedas, las llamadas hasta ahora monedas duras, uno bien podría decir, bueno, ¿y qué impacto eso tiene sobre nuestro mercado local? Quizás podría ser tomado como una nota de color de lo que sucede cuando uno viaja al exterior. Sin embargo, no es tan así, porque lo cierto es que los ahorros nuestros, por supuesto que también, histórica y mayoritariamente han estado en dólares, y a pesar de que en Latinoamérica en general esta sensación que la pérdida de poder adquisitivo de las monedas duras todavía no se percibe con tanta nitidez, Julián hace unos minutos nos lo contaba como una noticia que vale la pena compartir con todo el mundo, mientras que el señor que vive en Madrid, el chofer del Uber que lo habrá llevado a Julián desde el aeropuerto hasta su hotel, se habrá quejado largamente de la inflación, probablemente, y está muy angustiado con eso. En nuestras playas todavía esto se vive poco, pero estoy seguro que en poco tiempo todo el mundo va a empezar a tomar conciencia que tener $100.000 guardados, si fuera un ahorro promedio de alguna familia de clase media argentina o clase media alta, guardados o depositados en una caja de seguridad o en una lata de dulce de batata enterrado en el jardín del fondo de la casa, pierde poder adquisitivo minuto a minuto, y eso lleva a muchos a tomar esta misma decisión, incluso en esta parte del mundo, a transformar esos ahorros en metros cuadrados. Y por supuesto que muchos piensan, si lo que hay que hacer es comprar una propiedad sacándose los dólares de encima o los euros en el mundo desarrollado, en Latinoamérica o en Argentina. Y ahí mi opinión personal, que por supuesto que no pretende ser ninguna recomendación de ninguna cosa, y mucho menos la bola de cristal sobre lo que va a suceder. Efectivamente, en el mundo desarrollado, al día de hoy, como siempre ha ocurrido, encontramos seguridad jurídica, respeto de los contratos, dólares que son dólares a la hora de cobrar la renta de un departamento que uno podría comprarse en Miami, incluso la capacidad de que si el inquilino no paga, en un minuto sacarlo a la calle y volver a disponer de la propiedad, en fin, una cantidad de cosas que son propias del mundo desarrollado. La contracara de eso es que a raíz de lo que acabo de escribir hace unos minutos, está carísimo, ¿verdad? Está carísimo. Está carísimo, ha subido mucho en los últimos tiempos, y uno bien podría preguntarse si uno tiene estómago para entrar cuando los valores están arriba
de los del 2008 y cuando además los gobiernos están tomando cartas en el asunto, como decíamos, y es más probable que el valor de las propiedades o se amesete o eventualmente baje, y se está hablando mucho de esa posibilidad, y por supuesto como mínimo deje de subir. Así que, digo, el que tiene dólares hoy, una vez que tomó conciencia que su poder adquisitivo se va derritiendo, y es posible que esto se mantenga a lo largo de bastante tiempo, a futuro, ¿verdad? Porque aunque los gobiernos estén subiendo la tasa, no es tan evidente que vayan a controlar la inflación tan rápidamente. En consecuencia, cuando la gente en esta parte del planeta tome conciencia que efectivamente conviene desprenderse de los ahorros en dólares o los ahorros en euros, no conviene eventualmente una inversión financiera que resultados tan malos ha tenido en los últimos tiempos, y que adicionalmente, si fuera un plazo fijo, por decir algo, tiene en el mundo desarrollado, tiene al día de hoy una tasa fuertemente negativa respecto de la inflación. El resguardo en los ladrillos pareciera ser una cosa bastante más conservadora a la hora de, valga la redundancia, conservar el valor de los patrimonios, pero hacerlo en el mundo desarrollado con reglas de juego claras tiene como contrapartida que efectivamente uno está entrando en valores que están en su techo histórico. En esta parte del mundo los valores no son iguales, es difícil pensar o recomendar que tiene sentido en este contexto tan incierto invertir en la Argentina, pero déjenme que les diga lo siguiente: Argentina está especialmente barata. Me toca a mí, por mi rol institucional, de presidir a los desarrolladores inmobiliarios de toda Latinoamérica. Bueno, ayer estuve en Paraguay, la semana pasada estuve en Uruguay, la semana anterior estuve en Chile, o sea, recorrer los mercados regionales, y la verdad que nos encontramos con que un obrero de la construcción en Buenos Aires cobra un tercio de lo que cobra en Montevideo, ¿verdad? Y las propiedades valen bastante menos de la mitad de lo que valen para igual categoría en Montevideo, al menos si uno entra en construcción o en pozo, ¿verdad? En la actualidad. Incluso está más barato que Asunción, y son cosas que hay que mirar con atención, ¿es verdad? De vuelta, no quiero subestimar la problemática de lo que estamos viviendo en la actualidad, pero una ciudad como Buenos Aires, que todo el mundo la conoce, ¿verdad? Con todo respeto por el resto de las ciudades latinoamericanas, Buenos Aires es Buenos Aires, y cuando uno evalúa cuánto cuesta construir un metro cuadrado de buena calidad hoy en Buenos Aires, históricamente está muy barato. Por supuesto que no importa si hoy está especialmente barato porque las obras son muy largas, pero hoy en particular, si uno hace un análisis respecto de la media histórica, está muy barato, y eso es una cosa que vale la pena mirar. Es verdad también que si hoy uno compra un terreno y procura, como decíamos al principio, fondear el proyecto saliendo a vender en pozo, se vuelve muy cuesta arriba porque las ventas están muy retraídas y porque la gente tiene muchísimas dudas y como decíamos al principio, posterga las decisiones de inversión. Pero para todos aquellos que se animen a fabricar metros cuadrados de calidad en la actualidad, aprovechando lo atractivo de los costos de construcción en este momento, con el coraje que significa llevar adelante una obra en un momento en el que no te venden materiales, en que no le ponen precio a las cosas, que no se venden unidades durante el proceso de construcción, pero aún así los que estén dispuestos a afrontar esas adversidades, bueno, cuando venga el rebote y uno tiende a tener la sensación que estamos al final de un ciclo, es posible que cuando vuelva a salir el sol uno logre encontrar precios de venta de la mercadería que ha fabricado que empiecen a respetar la media histórica, y la media histórica está muy por arriba de los valores que tenemos en la actualidad. ¿Qué pasa en otros países de la región? Chile, Perú, Colombia, están como iniciando procesos que nosotros ya lo tenemos muy avanzados, ¿verdad? O sea, con los gobiernos que recientemente han entrado en Chile, los problemas que tienen, en el resto de los países, en muchos de los demás países de Latinoamérica, bueno, pareciera que la Argentina está más bien al final de un proceso, que por supuesto uno no puede garantizar nada, pero tiene la sensación casi estomacal, intuitiva, basada en la historia, no somos jovencitos, con lo cual ya hemos visto muchas veces circunstancias de naturaleza parecida a la actual, y uno tiende a pensar que estamos al fin de un ciclo, que hemos llegado al piso de los valores, al piso de los costos de construcción, al piso incluso de los precios de venta, y que para quien, o sea, mi convicción personal es que para quien tenga el coraje, la visión la audacia, si se quiere, no sé si la palabra es audacia, de poner en marcha un proyecto inmobiliario en la actualidad, seguro que cuando la obra esté avanzada, va a encontrar frutos muy atractivos como resultado de su inversión. Y simplemente para dar una nota de color y un ejemplo muy fácilmente explicativo, todos aquellos que compraron un departamento por ser construido en el 2002,
En el 2004 habían duplicado la inversión y en el 2006 habían triplicado su inversión, ¿verdad? Y lo cierto es que no muchos lo hicieron, es más, la gran mayoría no lo hizo, ¿verdad? No digo que esto que sea igual que aquel momento, pero tenemos un escenario de complejidades de toda naturaleza que lo asimilan de alguna manera a lo que ocurría en aquel momento. Y son momentos en los cuales pocos se le animan, pero visto en perspectiva, uno dice, bueno, sobre todo para la gran mayoría que no aprovechó el haber invertido en el 2002, uno dice, bueno, ¿y por qué no lo hice? O sea, de verdad perdí una oportunidad histórica que se repite pocas veces, y que es que cuando los valores, la inestabilidad fuerte, nadie se anima a entrar y los valores caen tan fuertemente como los que han caído en aquel momento y también en este momento en la Argentina, de repente vale la pena aprovechar esa circunstancia, apostar por la Argentina, ponerle el cuerpo a las enormes dificultades que suponen llevar adelante un proyecto inmobiliario en este contexto, como el que estamos viviendo, en la expectativa de recoger los frutos cuando vuelva a salir el sol, que yo creo que no falta tanto, tampoco, pero no falta tanto. Así que yo, si tuviera que, como en conclusión, ¿verdad? Tuviera que dar mi opinión personal, y si se quiere como recomendar algo, uno, es momento de tomar conciencia, no de la inflación en la Argentina, que somos todos conscientes, sino es momento de tomar conciencia de la desvalorización que las llamadas monedas duras están padeciendo en el mundo. Es momento, en Latinoamérica no se ve tanto, me toca mucho hablar con muchos actores importantes, no se ve tanto, es momento de tomar conciencia de eso, la contracara de eso, lo que dicen los libros, en la Argentina lo sabemos, pero en el mundo desarrollado, después de 30 años de haber matado, entre comillas, la inflación, todo el mundo llegó a la conclusión cuando se aceleró la inflación, la verdad que nadie sabía o nadie sabe cómo combatirla, y mucho menos cómo protegerse de eso. Los libros dicen, y los argentinos sabemos, que hay que protegerse en activos reales. Entonces, eso es como un dato, ¿verdad? O sea, esa es la recomendación, protegerse en activos reales. La pregunta subsiguiente es, ¿dónde y en qué? ¿Verdad? Y uno bien podría dirigirse al mundo desarrollado, y no es una mala idea hacerlo, de hecho muchos lo hacen, pero sepamos que está carísimo y que es poco probable que siga subiendo al ritmo al que vino subiendo en los últimos meses, sino que más bien puede ocurrir lo contrario, sino fuertemente lo contrario. En esta parte del mundo, más riesgoso, hay que tener coraje, hay que tener entereza, hay que tener mucho know-how, no es para cualquiera, está barato, está especialmente barato. Y si de verdad creemos que el ciclo está finalizando, es momento, creo yo, de apostar por ladrillos en la Argentina, que son, por otra parte, ahí están los ladrillos, ¿verdad? O sea, los ladrillos son lo conservador, ¿no? No es lo mismo invertir con todo respeto por otras industrias tan pujantes como la tecnología, pero cuando uno invierte en una startup de tecnología, si anda bien, bueno, terminó haciendo Facebook y se convirtió en multimillonario, pero si anda mal, tira por la ventana todo lo que hizo. Los ladrillos son ladrillos, ¿verdad? O sea, están ahí, uno arriba del otro, se pueden tocar. Si uno tiene la capacidad de fabricarlos, de poner un ladrillo arriba del otro en activos inmobiliarios de buena calidad, insisto, de la mano de desarrolladores inmobiliarios solventes, con know-how y con pericia para poder hacerlo, cuando el mercado se dé vuelta, y creo que se va a dar vuelta en 2 años, en 3 años, no sé cuándo, ¿verdad? Los frutos van a aparecer. Así que esa es mi visión. Muchas gracias. Damián, muchísimas gracias por tu aporte. Además, a tiempo como los trenes japoneses, ahí vamos siguiendo lo que tiene que ver con la estructura de la jornada. Me parece que nos dejás un montón de ideas. Marcábamos algunas frases que ya estaban saliendo en redes sociales, ahí en el Twitter de Fundación Libertad, en @Fundibertad Ross, un esquema. Me quedaba esa idea, y si querés te dejamos un minuto más como para que la cierras antes de que pasemos a Marcelo Elizondo, que ya lo tenemos aquí conectado. Esta cuestión de que cambian los presidentes, cambian los ministros de Economía, cambian los nombres, cambia todo, pero la industria siempre está preparada para soportarlo. Hay una característica de resiliencia en todo eso, y de adaptación al contexto. La respuesta es contundentemente que sí, y es muy fácil de verificar. Es decir, las obras son muy largas, hemos tenido hace no tanto una pandemia fuertísima, y la pandemia terminó y las obras retomaron su ritmo, y uno, por supuesto,
puede encontrarse alguna obra paralizada, alguna estructura ahí sin avanzar, pero es difícil encontrarlo. O sea, en la enorme mayoría, las obras de una u otra manera continúan. Por supuesto que con la pandemia se retrasaron las entregas, pero finalmente se entregan, la gente recibe sus departamentos, los desarrolladores honramos nuestras obligaciones, y con los vaivenes actuales seguro va a pasar lo mismo. O sea, en estas semanas no vendemos nada, bueno, en fin, sabemos que no vendemos nada. Algunos nos comprará, pero digo, sin duda la excepción. Bueno, hay que esperar a que las aguas vuelvan a aquietarse para que la gente vuelva a tomar conciencia y vuelva a comprar. Y tampoco podemos comprar, como decíamos al principio, no podemos comprar hormigón, no nos quieren vender, no nos ponen precio. Bueno, habrá que esperar de vuelta a que las aguas se aquieten y, los proveedores se dispongan a volver a vendernos. Y estamos preparados para eso. O sea, nos ha pasado tantas veces que los proyectos, insisto, desde lo financiero, desde lo legal, desde lo comercial, están concebidos en cabeza de los desarrolladores para que esto pueda tener la resiliencia suficiente como para poder llegar a buen puerto. Y no por casualidad, el ladrillo es en la Argentina es el principal destinatario de los ahorros de largo plazo de nosotros, de las familias y de las familias argentinas, ¿verdad? Y las personas en la Argentina, porque tiene esa característica, que ahí está, que uno lo puede tocar, que no se va, que no se evapora cuando cambian los momentos o cuando cambian las tecnologías o cuando vienen estos nubarrones, sigue estando uno arriba del otro, sigue generando una renta, un poquito mejor, un poquito peor, pero finalmente sigue generando la renta de un inquilino, y hace que el argentino siga creciendo mucho, que a largo plazo los ladrillos no defraudan. Te agradecemos muchísimo, Damián, por el tiempo que nos has estado compartiendo con nosotros. Lo teníamos recién a Damián Tabacman con el mercado inmobiliario.